Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a Presiona X Podcast. Mi nombre es Salvador Ladaga. Mi nombre es Miguel Ángel Peña. Y pues, Sabor, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué está pasando? Pues yo creo que va a pasar lo que ha pasado en los últimos meses, Miguel. Nada más que ahora decidieron ponernos una cámara enfrente y grabarnos. Entonces, agradecemos mucho a la producción. Bueno, esto es muy sencillo. Miguel tiene a su cargo la responsabilidad de las carreras de videojuegos y ciberseguridad aquí en América, Estado de México. Su servidor tiene a su cargo la operación del campus Amérique y tenemos la fortuna de estar dentro de una comunidad que dentro de muchas de sus pasiones son los videojuegos. Uh-huh. Y creo que tú y yo nos caracterizamos por tener una postura y una preferencia muy opuesta sobre la industria de los videojuegos en específico. Un poco. Y bueno, pues les platicamos que aquí en América, Estado de México, alumnos, docentes, compañeros de trabajo de la comunidad América, de repente nos habían visto a Miguel y a mí detenernos en un pasillo, en un salón a platicar sobre videojuegos. Unos minutos nada más. Unos minutitos. Pasando, claro. Claro. Se convertía en intercambio. 15, 20 minutos. Gritos, sillas. Violencia. Vaya, o sea, realmente sí creo que exponíamos de manera respetuosa, ¿no? O sea, utilizábamos frases como respeto tu opinión errónea, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, pero bueno, al final creo que la gente nos empezó a identificar por esas, amistosas pláticas, ¿no? Sobre nuestras posturas distintas de la industria de los videojuegos. Y pues entre todos, ¿no? Decidieron ponernos unas cámaras enfrente y grabarnos. Y un micrófono y a grabarnos, ¿no? Y sí, y bueno, queremos agradecer a la comunidad de América, Estado de México, que nos van a estar pro y post produciendo este bonito espacio de Presiona X en las instalaciones de lo que se le conoce como el América Podcast, ¿no? Que es esta cabina que está dedicada para hacer contenidos como este. Y pues creo que va a estar muy divertido. Sí. Todo el espacio que tenemos. Creo que va a estar muy divertido, Miguel. Entonces, bienvenidos a Presiona X. No quisiera que empezáramos, Miguel, sin antes comentarles que tenemos planeado, obviamente, en este espacio, invitarlos a todos ustedes, invitar, obviamente, alumnos, docentes, tener invitados de la industria, que vengan a sentarse aquí y platicar con nosotros. Eso lo iremos haciendo a lo largo de lo que vaya sucediendo con este espacio. Y invitarlos a que se comuniquen con nosotros al correo electrónico presionax@amerique.edu.mx, un podcast de videojuegos, porque lo que necesitaba Internet era otro podcast donde dos señores de barba se pongan a hablar de videojuegos. Eso era lo que necesitaba Internet. Otro podcast más con dos señores de barba hablando de esto. Entonces, bienvenido a Presiona X, Miguel. Presiona X es en realidad muy sencillo. Todos compartimos este hobby e industria que se ha generado a partir del hobby, que primero fue hobby, luego fue industria, pero ha tenido una historia muy grande, muy rica. ¿Y qué compartimos? Que no compartimos nada. Todo en redes sociales, todo sobre videojuegos, siempre hay opiniones divididas y nada más dividido que lo que puede pasar en este podcast, con o sin invitados. Porque pues hay opiniones encontradas. Por ejemplo, hablemos del elefante en la mesa. Yo no tengo un Switch. Y yo no tengo un Switch. Tengo varios. No, a ver, creo que justo, nos irán conociendo poco a poco en estos espacios, pero algo que nos caracteriza es que creo que, hablando desde el punto de vista consumo, yo creo que soy un heavy user y un consumidor fuerte de lo que se le podría llamar el mainstream de la industria, ¿no? Sí, podemos decirle así. Pero fíjate que, retomando un poquito lo que decías ahorita, yo creo que al final el que haya toda esta diversidad y que haya todas estas guerras entre diferentes facciones de consumidores y de creadores y de prosumers en la industria de los videojuegos, es lo que creo que
enriquece y que hace que al final Totalmente. todos ganemos, ¿no? Totalmente. O sea, creo que actualmente Super Mario tiene su lugar porque existe un League of Legends también. O sea, si hay un espacio para Super Mario, y que ahorita Super Mario está en el cine, es porque también hay un espacio para League of Legends y también hay un espacio para videojuegos indies. Y creo que justo eso es de todo lo que queremos hablar, porque al final todos esos son temas que nos apasionan. Totalmente. Exceptuando que ese no es el pensamiento real de Salvador. Digo, o sea, el pensamiento real es... exceptuando que y esto va a ser un recurrente, esto va a ser un lugar común, Sí, esto va a ser un lugar sí, muy sí. común en este podcast, exceptuando que obviamente una industria completa, ¿no?, se tenga que poner de acuerdo para hacerlo políticamente correcto y decir que Expedition 33 es un buen juego. Es un buen juego, ¿no? O sea, en todo podemos estar de acuerdo. Ganó Miguel, Juego del Año por una gran razón, por todo el trabajo claro, por medio. Por una gran razón. Por una gran razón que era que se lo tenían que dar para verse bien con la industria indie, mano. Pero bien, Salvador, el día de hoy no estamos aquí para hablar de Expedition. Habrá un momento para hablar de Expedition, yo creo. Miguel, no te engañes. En todos los episodios vamos a hablar de Se Expedition. van a mencionar, bueno, va a ser constante, estoy seguro. Okay. Pero hoy venimos a hablar más bien de Resident Evil y específicamente de Resident Evil Requiem. Sí, a ver, bueno, un tema del que traíamos muchas ganas de hablar Miguel y yo durante los últimos meses. Y que lo jugué. ¿Ya lo jugó? ¿Ya lo jugó? 10 minutos. Pero vaya, algo que Miguel me ha estado como escuchando vociferar los últimos 3 meses tiene que ver justamente con la franquicia de Resident Evil y que, pues digo, más allá de los desacuerdos que podamos tener, creo que tenemos este lugar común donde sabemos que en el primer trimestre del 2026, año en el que estamos grabando este episodio y que estamos iniciando con este bonito proyecto, el primer trimestre del 2026 le pertenece a Resident Evil y es más, yo te diría que tal vez le pertenece en relevancia y muy probablemente en ventas, le pertenece a Capcom, ¿no? O sea, también qué onda con Capcom. Ha estado, claro, este desarrollador japonés ha estado sacando cañonazo tras cañonazo, ¿no? Y creo que el más representativo de este primer quarter del año tiene que ver con Resident Evil, ¿no? Que ahí sí podría hablar yo durante muchas horas y no quiero aburrirlos, pero es una franquicia que he jugado durante muchos años desde que empezó, ¿no? Recuerdo mi primer contacto con Resident Evil, no les voy a decir qué edad tenía, ¿no? Pero estaba yo en la escuela, ¿no? Y recuerdo ir a casa de un amigo. No, bueno, ya con esto ya van a poder cruzar años y todo, pero recuerdo haber ido a casa de un amigo que tenía una PlayStation, la primera, el PlayStation 1, y yo nunca había visto un PlayStation 1, había visto Nintendo, Super Nintendo, Ataris, no sé, Segas, ¿no? Pero nunca había visto una consola de Sony, ¿no? Recuerdo que lo que más me impactó de ver ese PlayStation era el logotipo de Sony, que en ese momento era el logotipo que veías en las televisiones de tu casa, en las VCRs, en los equipos de música, en las handicaps, ¿no? En las cámaras, pero no era un logotipo que asociabas con videojuegos, así de viejo estoy. Entonces recuerdo entrar a casa de este amigo, Jaime, que tenía un PlayStation y lo que más me impactó de esa cajita gris era ver el logotipo de Sony en algo que tenía que ver con videojuegos, ¿no? Y el primer videojuego, o sea, como que en el afán de que mi amigo me quería enseñar de lo que era capaz la consola, el primer videojuego que puso, así que dijo, no, a ver, quiero que veas, ¿no? La diferencia entre este PlayStation y un Nintendo, un Super Nintendo, es esta, ¿no? Y pone un disco de Resident Evil, el 1, prende la consola y me voló la cabeza, ¿no? O sea, me voló la cabeza. Llegué a mi casa ese día así de, mamá, quiero un PlayStation, ¿no? Porque de verdad era o sea, como si se te abriera un tercer ojo, ¿no? Eran videojuegos violentos, videojuegos para adultos, con temáticas súper profundas, personajes desarrollados. Y digo, yo sé que había muchos más y ahí puede haber mucha gente que diga, pero Resident Evil no fue el primero fue Alone in the Dark. Ok, sí, de acuerdo. Pero creo que el mérito de Resident Evil es el primero que lo lleva a las masas, ¿no?
Y bueno, para quienes no sepan mucho de esta franquicia, Resident Evil Requiem, que es que tenemos acá, Resident Evil Requiem es la novena entrega después de 30 años. ¿Novena entrega? La novena entrega es Resident Evil 9. De hecho, el juego de esto es que la Q de Requiem representa el 9, ¿no? Oh. O sea, siempre juegan con eso. Por ejemplo, el logotipo de Resident Evil 7, lo que hicieron fue sobresaltar la V y los dos palitos, claro, ¿no? Con eso fue el 7. El 7, ¿no? Okay. Ajá. Resident Evil 8, Village, la palabra Village, justo hacen ahí el dibujito del 8 romano, ¿no? Y Resident Evil Requiem, la Q de la palabra Requiem representa el 9, ¿no? Entonces, bueno, es la novena entrega de esta franquicia, una franquicia de zombies, así dicho tal cual, son zombies. Hay una serie de... Los zombies son el inicio. El inicio de, ¿no? Claro, hay un bestiario bien importante en la saga. Pero bueno, inclusive hubo una saga de películas en los 2000 sí, claro. Que todos podemos calificar de palomeras, de malas. De obras de arte, de... No, digamos la verdad, Miguel, no, pésimas pelis, pero bueno, palomeras, ¿no? Y al final ha pasado tanto tiempo que te voy a platicar un poco de mi experiencia con Resident Evil. Yo lo abandoné, o sea... jugué el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y en el 6 me desencanté. O sea, algo pasó en el 6 que dije, no, esto ya es Call of Duty. Se puso mucho de acción, ¿no? Mucho de... No, y ya como sin sentido, ¿sabes? Como queremos que pase todo en el juego. O sea, ¿te gusta Call of Duty? Resident Evil es para ti. ¿Te gustan los juegos de terror? ¿Te gusta Silent Hill? Resident Evil es para ti. ¿Te gusta, no sé, Tomb Raider? Resident Evil es para ti, ¿no? O sea, como que quisieron hacer todo en el 6. No me gustó. Y cuando salió el 7, por amor a la franquicia, por amor a la marca, lo intenté. Te puedo decir que al día de hoy no he terminado Resident Evil 7 porque no lo soporto, no lo tolero. Wow. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, sé que es una obra de arte, pero, no sé, toca un miedo primario en mi cabeza que no puedo soportarlo, me estresa muchísimo, me he forzado, o sea, he dicho, es que lo quiero jugar, lo quiero terminar, me he forzado a hacerlo y no, lo he tenido que abandonar. Resident Evil 8 lo jugué... sus referencias del 7 me hicieron tomarlo con reserva, perdí el interés, de repente siento que hay un momento en que el juego es muy evidente en que se está esforzando por sacarte ese jumpscare forzoso, ¿no? Uh-huh. Y vaya, pues no sé, no puedo decir que es mi favorito, sé que es muy bueno también. Entonces tuve una separación de la franquicia ahí entre el 7 y el 8, la verdad, pero lo que me gusta de Resident Evil Requiem y que me hizo echarme de clavado con el juego es que creo que hace una mezcla muy buena de los primeros 5 o 6 juegos y también toma elementos muy buenos del 7 y del 8, pero lo hace, creo, mucho más accesible para los que nos alejamos de la franquicia durante el 7 y el 8. Sé que muchos que están viendo este programa seguramente dirán, ya siéntese señora, porque... yo sé precisamente que hay mucha gente que le pasó lo contrario. Sé que hay mucha gente que al contrario de mi experiencia, el 7 y el 8 fue lo que los acercó a la franquicia, sí, ¿no? De hecho, así es como conozco más bien Resident Evil. Sí, ¿no? Este juego de Village específicamente. Claro, ¿no? Y a la gente que le pasó eso, pues está bien, ¿no? No hay nada mal con ustedes. Vayan y chéquense. Pero bueno, no es cierto, es broma. Pero a lo que voy es, creo que hay de todo y justamente creo que ahí está lo bueno de la franquicia que polariza, que hace que se hable de ella, ¿no? Y en los últimos 3 meses, pues se ha hablado de un juego que está dividido, juegas con 2 personajes, la chica principal se llama Grace, sí. Estuviste jugando con ella, Grace, sí, es claustrofobia pura, es angustia, es estrés, uh-huh. es incluso, podría decirlo así, torpeza en los movimientos y eso hace que se estrese mucho más la situación, pero vas interactuando entre Grace, que es un personaje nuevo, y
un querido de la saga, un personaje muy querido de la saga, Leon S. Kennedy, que ha salido en muchos de estos juegos, que prácticamente es un Superman, Sí. es James Bond en el juego, ¿no? He llegado a jugar con Leon a ese nivel. Es acción pura. Sí lo ubico, pese a que no he jugado Resident Evil. Bueno, es que Resident Evil 4, el original, sí, es el Resident Evil 4, ahí es donde salió, ¿no? ¿Sabías que es uno de los juegos más porteados a todo tipo de plataformas en la historia? Junto, por ejemplo, con Doom. O sea, que Doom lo puedes casi bueno, jugar. Doom lo puedes jugar en una calculadora. No, lo puedes jugar en tu refrigerador si quieres, ¿no? Sí. Pero por ahí, en esos números de porteo, por ahí anda Resident 4, ¿no? Wow. Que, por cierto, el remake es una joya también. Entonces, pues bueno, había estado yo insistiéndole a Migue de que yo creo que Resident Evil Requiem es algo en la industria. Sobre todo, Migue, porque yo sé que debe de haber muchos que empezaron a ver este episodio y desde que empezó el episodio les está temblando el párpado inferior derecho porque dicen, ¿quién en su sano juicio va a jugar Resident Evil Requiem en Nintendo Switch? ¿No? Presente. Y todavía para que les tiemble ahora la parte superior del párpado, fue una decisión consciente. Teniendo una copia de Resident Evil Requiem de PlayStation 5 en mi mano izquierda y una copia de Resident Evil Requiem para Nintendo Switch 2 en mi mano derecha y escogiendo conscientemente que lo quería jugar en Nintendo Switch y justamente de eso quiero platicar contigo, del por qué. Y lo hice así porque tenía mucha curiosidad de ver cómo un juego AAA optimizado gráficamente para consolas de última generación y tarjetas gráficas de última generación, lo podían meter en esto, que por más que yo ame a Nintendo, sabemos perfectamente y objetivamente... Sí, que no es, o sea, que el Switch 1 no tiene la calidad, no... bueno, o sea, era jugar un juego AAA como si lo estuvieras jugando en un emulador. Claro. Esa es al menos como la experiencia que yo tuve con el Switch, razón por la que no me aventé. La verdad es que tuve antes de eso, ahora yo voy a demostrar mi edad, tuve antes de eso el DS Lite, el GameCube, Wii, todo eso lo seguí. Llegué al Switch y no. El Switch tenía todo, o sea, se sentía como un juego de 10. No. Porque los gráficos eran como de 10. Miguel, y yo quería jugar cosas más de mejor calidad visual, como Expedition 33. Y Miguel, yo voy a decir esto de la manera más profesional que puedo, ¿no? Yo respeto mucho lo que estás diciendo ahorita, respeto mucho tu opinión errónea, ¿no? Porque, a ver, Miguel, el Switch yo creo que, a ver, es muy, muy polémico lo que voy a decir, pero porque obviamente todos le ponemos un poquito de amor a cada etapa de videojuegos, claro, ¿no? Claro. A pesar de que yo te podría decir que la consola que más amo de Nintendo, específicamente hablando de Nintendo, es el Super Nintendo, tal vez por la etapa de mi vida. Para mí el Super Nintendo representa mi niñez. Me dolió la espalda cuando lo dije, ¿no? Tal vez para otras generaciones es el Wii, es el GameCube. El GameCube es mi caso, justamente. El 10, el Game Boy Advance. La infancia, o sea, cada quien le pone como su temporalidad y le das una carga emocional, ¿no? Pero aún así yo te diría que creo que, aún con todo y eso, considero que el Switch es el gran acierto de Nintendo. Y quiero ser muy, muy claro en esto, ¿no? Sabemos que el Switch es una tablet limitada, ¿no? Sí, es una tablet limitada. Básicamente. El Nintendo Switch lo lanzaron en 2017 y en el 2017, en la fecha de lanzamiento del Nintendo Switch, el Nintendo Switch traía un CPU interno, obviamente. Tenía una CPU que era del 2013. O sea, ya en la fecha de lanzamiento de Nintendo Switch, el procesador que venía en ese nuevo dispositivo era un procesador que tenía 2 o 3 años en el mercado de consumo de electrónicos general, ¿no? Entonces, el Switch nace siendo, con toda la filosofía que tiene Nintendo detrás de esto, el Switch nace siendo una consola limitada. Y de ahí la filosofía de Nintendo de no entrar precisamente en este juego, de no entrar en el juego de los gráficos, claro, en no entrar en la multiplataforma, en dejar que PlayStation y Xbox se peleen entre ellos, que la gente de PC siga siendo ajena a todo esto, ¿no? Totalmente ajena
todo y que sigan pirateando sus juegos y ya sabes, ¿no? Pero ataques directos, Miguel. Sí, me queda claro. Pero es justamente lo que me llamó la atención de este momento que está viviendo el Switch 2. El Switch 2 que tiene un lanzamiento donde ponen juegos AAA como un Cyberpunk y lo meten en una tarjeta de este tamaño, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no pudieron hacer lo mismo con porque una cosa que no sé si lo tenías en el radar, pero aquí dice en la caja, ¿no? Este es uno de los elementos más controvertidos del Nintendo Switch 2, que hay videojuegos, que no vienen en la tarjeta. O sea, la tarjeta que está en este Nintendo Switch, que tiene el juego de Resident Evil Requiem, realmente no tiene el juego in it. Es una llave de acceso. Al final el videojuego se baja de internet, se instala en la memoria interna de la consola y la tarjeta únicamente funciona como una llave de acceso al juego, ¿vale? Entonces realmente la tarjeta del juego no contiene el juego. Ojo, esto no está pasando con todos los videojuegos del Switch 2. ¿No con todos? No. Por ejemplo, un Mario Kart World, que es el juego de lanzamiento, sí está. Un Donkey Kong Bonanza, que creo que me has escuchado hablar maravillas de claro. Donkey Kong Bonanza. Creo que es un juego que revoluciona la plataforma por completo con un equipo creativo que se merece Óscares, ¿no? Y Expedition. Totalmente, claro. Y Expedition por algo, Donkey Kong Bonanza no ganó Juego del Año. Porque la industria tiene que ser condescendiente, Miguel, porque los Game Awards tienen que ser políticamente correctos y cumplir una cuota. ¿Cómo crees? Bueno, volvamos con eso, con Resident. Pero regresando un poquito a Resident Evil, sí. También platicábamos un poquito de... quiero retomar el tema de las llaves, porque es algo que está pasando también en Steam. Sí. Ya está como parte de los... pues de lo que firmas, ¿no? Sí, de aceptas que esto sucede. No somos dueños de los juegos y eso es un contraste absoluto con la realidad que antes se vivía con los juegos, que era yo compro algo y es mío. Y ahora cancelan juegos, o sea, cierran sus servidores y todo lo que pagaste ahí se pierde. Creo que esto es exactamente algo de lo que yo en particular tengo una opinión muy encontrada y muy fuerte sobre lo que los juegos no deberían, los que los juegos son hoy día. Y creo que Resident Evil muestra que con su motor gráfico especializado, el RE Engine. Ajá. El RE Engine, creo que muestra una calidad. La verdad, lo acabo de jugar. No voy a mentir, es increíble. O sea, líder de la industria, es uno de los... Jugar Resident Evil, incluso en el Switch 2, con todas mis preconcepciones, fue increíble. Pero creo que los juegos son más que eso. Uh-huh. Y por eso yo te quería platicar de un juego un poquito diferente, hablando de, pues, ¿estás de acuerdo que los juegos más grandes y más importantes están en el Switch? Están en la tienda de Switch. Tienen que estarlo. ¿No? No, o sea, creo. O sea, tendrían que estar en esa tienda que todo mundo tendría que buscar como el punto, como el pico máximo. Fíjate que hay por ahí un video de un publicista muy reconocido que habla o sea, has escuchado, por ejemplo, los nichos de mercado. Uh-huh. Y después con la hiperpersonalización se habla de los micro nichos de mercado, ¿no? Hay un publicista que ahorita no recuerdo su nombre, perdón, pero que habla de los macro nichos de mercado. Es una idea, ajá, ¿no? Macro nicho. Macro nicho de mercado. Y justamente habla de que la industria de los videojuegos es un claro ejemplo de los macro nichos de mercado. ¿Nintendo se podría considerar un nicho de mercado? Yo creo que no. Son millones de jugadores, somos millones de jugadores, igual que en PlayStation, igual que en Xbox. Hay algunos grupos de jugadores dentro de ese macronicho que comparten este sentido multiplataforma, ¿no? Vaya, yo en casa tengo PlayStation, tengo Switch, Nintendo, ¿no? Pero hasta la generación anterior también tenía Xbox. Y entonces mi casa parecía Game Planet, güey, ¿no? O sea, pero al punto al que voy es que hay un momento en que yo ya renuncio y dejo la carrera con Xbox, ya no me
ya no me habla, ¿no? Ya no me dice nada. Y me mantengo con PlayStation y con Nintendo y yo sé que hay mucha gente que puede decir, bueno, es que no te esclavices con nada de eso, vete a PC, ¿no? Porque en PC puedes jugar todo. Todo. Juega Metroid. Lo puedes emular. Eso es piratería. Un punto. O sea, si quieres jugar legalmente las IPs de Nintendo, tiene que ser en su hardware, ¿no? Si quieres jugar nativamente las IPs de PlayStation, tiene que ser en su hardware o esperarte 4 años, ¿no? Por esto que está haciendo PlayStation de publicar los videojuegos a posteriori, ¿no? O más. ¿Cuánto tiempo nos va a hacer esperar Sony para que salga Bloodborne para PC? ¿Cuánto tiempo? He jugado ese juego, joya que es Bloodborne, en 30 FPS. Híjole. Y me mata. Digo, espero equivocarme, de verdad. A ver, no le estoy deseando esto a nadie porque entiendo lo que es que quieras que una franquicia de videojuegos salga en lo que tú quieres que salga. Claro. No, pero no, Miguel, no, yo creo que Bloodborne jamás va a ver la luz de PC. Pero no. Ya está Elden Ring, ya están los Dark Souls. Y fíjate que en el caso ¿Qué les cuesta? Yo creo que en el caso de Bloodborne es uno de esos juegos que duele más porque sabemos que no debería de ser ningún reto para From Software. Ya lo han hecho, ya tienen la fórmula perfecta. Y además tienen el público. O sea, hay dinero ya asegurado de por medio si sacan Bloodborne para PC, incluyéndome. Ahora, ahí te va. From Software, hablando de desarrolladores, tiene un motor gráfico probado, flexible, propietario, con lo que hacen Elden Ring, con lo que hacen los Dark Souls y bueno, todos los Souls. From Software es el líder de los Souls, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ahorita con estos desarrolladores chinos que sacaron se me olvida el nombre, que es el personaje es un mono, que es un Souls que está muy... Black Myth Wukong. Ese. ¿Un mono? Bueno, no sé qué es como ¡Es un dios! Bueno, pero el arquetipo de la figura que sería un mandril, un chimpancé, no sé. No tengo idea. Ese sí no es mi área de expertise. Bueno, se supone que es el primer competidor fuerte para los Souls que saca From Software, ¿no? Sin embargo, a lo que quiero ir es justamente al tema de los motores gráficos y regresar un poco con esta joya, porque ese es justamente, al final, lo que quería yo aportar en este episodio tiene que ver, más allá del juego, que es muy bueno, jueguenlo, tiene algunos de los monstruos más memorables de la saga, de la franquicia, de verdad, jueguenlo, pero lo que más me interesó, Miguel, y creo que es lo que más se conecta con el tema industria, es el manejo del DLSS de la consola Nintendo Switch 2 en colaboración con NVIDIA, ¿no? Sí, claro. Y bueno, tú ya lo jugaste en la consola, ¿no? Obviamente, evidentemente, y me parece francamente hasta una pérdida de tiempo, todos estos youtubers que hacen estos videos de comparemos cómo se ve Resident Evil Requiem en un PlayStation Pro, en un PlayStation 5 Pro. En un PlayStation 5 Pro, que en un Switch. Pues sí, el Switch es que no es el chiste, claro, esa no es la idea. O sea, me parece hasta una pérdida. O en PC. Me parece hasta una pérdida de tiempo que se hagan esos comparativos, cuando realmente creo que la magia de esto es pensar que una consola que sabemos evidentemente tiene un poder de procesamiento y un poder gráfico inferior, y con todo mi amor a Nintendo lo digo, ¿no? Un poder gráfico y un poder de procesamiento inferior pueda correr esta misma experiencia sin perder nada, ¿no? Y se logra, y era algo que ahorita que lo estabas jugando te lo decía, ¿no? A ver, importante, Miguel, esos gráficos de un suelo mojado, de una reflexión de luz en la pared, esos gráficos no están siendo rendereados directamente en el Nintendo Switch 2, no están involucradas tecnologías como Ray Tracing, ¿no? Sino más bien una inteligencia artificial propietaria de NVIDIA a través de una tecnología de super sampling, ¿no? Que es el DLSS, si les interesa meterse en ese tema. ¿Han querido alguna vez escalar una montaña con tus amigos? Y un día los desarrolladores deciden, este equipo de desarrolladores en Seattle, en Estados Unidos, decide que ese día, Día de los Inocentes, en lugar de que el botón que presionas para dar la mano a tu amigo, lo patea.
Y entonces toda esta dinámica de vamos con mis amigos a escalar una montaña, vamos a tener una conversación muy genuina, directa y muy continua con la comunidad. Eso es lo que muestra, creo yo, la otra parte de la industria, un poquito la parte que a mí me llama. Peak es un juego desarrollado por AgroCrab y publicado por Landfall. Ujú. Y ¿Landfall? Sí. Es un juego que si alguien que nunca ha escuchado de videojuegos en su vida, alguien que diría como, los videojuegos son esas cosas que te destruyen la cabeza, ¿no? Que tal cual la pelea que tengo, ¿no? De te hacen violento. Hay muchos estudios que implican que no es cierto, pero el lag sí. Más bien, si comparas Resident Evil y Peak y dices como, ¿estos dos son videojuegos? Nadie te entendería. Porque eso es justo, creo yo, lo más bonito de esta industria, es ese nivel de versatilidad y al punto en el que estamos, en que tenemos personas, tenemos a la community manager de Peak en redes sociales, que está como, oigan, por favor, déjenos de molestar pidiéndonos otra y otra actualización de este juego. No pensábamos, esto no está planeado para hacer un juego de live service como League of Legends. Okay. Es un juego que recibió algunos updates y recibió mucho amor de la comunidad, que quiso más. Y lo comparas con esto y es un mundo totalmente diferente. Pero creo yo, Peak, me atrevería a decir que desde el 2025, Ajá. que es cuando sale Peak, y te diría a la fecha, por eso cuando dijiste como, es que Resident Evil es como, se lleva toda la atención de este inicio del año. No, creo que existen también estos juegos que, ¿cómo es posible? ¿Cuántos empleados tiene Capcom? No, ni idea. O sea, debe ser edificios enteros, ¿no? Llenos de personas que trabajan en Capcom. Bueno, este es un equipo auténticamente pequeño de personas que han salido a redes sociales a decir que esto es lo que aman hacer y por eso continúan y dejan juegos. Ahora déjame hacerte una pregunta. Muy loable. Totalmente, lo respeto, totalmente. lo aplaudo. Pero entonces, porque es un grupo pequeño y con menos recursos, por eso estamos comprometidos a aplaudirlo y a decir, ¿esto vale más? Déjame replantear la pregunta. Ajá. Entonces, porque Capcom es un gigante de los videojuegos y tiene recursos ilimitados y talento ilimitado y oficinas llenas y llenas de gente, ¿su trabajo vale menos? No. Entonces, ¿por qué le dieron el juego del año Expedition 33? No, pero es que es otra conversación, no. Porque Expedition 33 es de otro equipo. Es que es a lo que voy, Miguel. O sea, estamos en un momento de que la industria se ha convertido en un aplaudidor de mérito. Y desde mi muy particular punto de vista, ¿vale? Si alguien no opina igual que yo y quiere decirme alguna grosería, díganlo en la caja de comentarios. Con mucho gusto me pueden escribir acá abajo o me pueden escribir a Miguel Peña. No es cierto. Okay. No. A ver, o sea, justamente creo que esa es parte de la discusión, ¿no? Que nos llevó y nos inspiró a tener esta mesa y a hablar en este podcast de Presión a X, que creo que, o sea, mi opinión personal es que siento que hay ciertos lugares, o sea, ciertos lugares dentro de la industria del videojuego actualmente que se dedican a desvalorizar el mainstream y sobrevalorar el indie, no por su falta de valor artístico. O sea, yo estoy consciente que hay unas joyas indie. Yo, por ejemplo, le tengo mucho cariño a Super Meat Boy. O sea, Super Meat Boy para mí es un clásico. Es un clásico y es un referente de lo que es la industria indie. PES me parece también una joya, ¿no? Y sé que actualmente hay muchos videojuegos indie que tienen un valor artístico brutal. Expedition tiene un valor artístico brutal, claro. Tiene muchísimo mérito, pero no me puedes venir a decir que es mejor que un Death Stranding 2. Y simplemente no se lo queremos dar a Hideo Kojima porque la industria va a decir, oye, ¿cómo se llama el organizador de los Game Awards? Se me fue Jeff
Clini, no me acuerdo. No me acuerdo. En este momento. Se lo vuelves a dar a Kojima porque es tu amigo, sí, porque ¿no? Es lo que iban a decir, claro, es porque es tu compa. Es por eso que le diste claro, sí. Dáselo al estudio cool, dáselo al estudio que no viene ni de Japón ni de Estados Unidos, dáselo al estudio a los franceses que vinieron disfrazados a la premiación, ¿no? En fin, pero ojo, no desvalorizo Peak, al contrario, me parece, siento que está generando un fenómeno, así como podemos decir que la community manager de Peak, o bueno, de Landfall, dice, oigan, no nos estamos dando abasto porque esto no fue planeado. Tampoco Capcom tenía planeado vender 7 millones de copias de Requiem. O sea, pensaron que el éxito iba a ser muy similar. El modelo de negocio con el que se produjo Requiem es exactamente el mismo modelo de negocio con el que programaron Village, con el que programaron Biohazard, el Resident Evil 7. Esa era la expectativa. Pero este videojuego en los últimos meses rebasó esa expectativa, me parece que por el doble, hasta donde tengo entendido, en cuanto a ventas, ¿no? O sea, también, ¿cómo te diré? También a niveles AAA hay esas sorpresas, como en un juego indie también puede haber una sorpresa de exceso de demanda, ¿no? Y creo efectivamente que Peak está generando un fenómeno social que no podría generar un juego AAA y que no podría generar un Resident Evil. Peak está generando este fenómeno social de estos streamers en Twitch que se divierten muchísimo y que es divertido verlos, ¿no? Por el game loop que tiene Peak, ¿no? Y que Resident Evil no pretende ir ahí, ¿no? Y que muchos juegos mainstream no quieren ir ahí. Pero Peak está logrando algo muy, muy interesante con estos youtubers, con estos streamers que lo agarraron. Me recordó un poco a Fall Guys. O sea, no en la dinámica de juego, sino en el fenómeno social. Ok, sí. Ahí como yo así como vas. Para aclarar, Peak es más bien parte de este como movimiento en redes sociales de un término que llaman friendslop. ¿Sí? Porque últimamente todo es slop. Pero friendslop es tal cual juegos para jugar con amigos y para pasar un buen rato, alejado de lo competitivo, alejado de contar una historia compleja y rica, que también es válido, que también es parte, creo yo, de los videojuegos. De los mismos desarrolladores, no, de los mismos publicadores están los de Total Battlegrounds, que es como Ragdoll Physics, es guerras entre azul y rojo y ver cuerpos salir volando, y esa es toda la idea, ¿no? Uh-huh. Y no quiere ser más que eso. Y creo que Peak, algo que me gusta mucho es que los desarrolladores entienden qué quieren hacer. Y creo que ahí es donde, regresando a tu pregunta, ¿por qué aplaudimos tanto a Expedition 33? Porque es una joya, pero además, ¿por qué le aplaudimos por encima de Bonanza y por encima de Death Stranding 2? Que Death Stranding es un juego, es cine. O sea, es auténticamente una historia increíble, pero es más bien por la intención, creo yo, es la intencionalidad y la cercanía. Okay. Y creo que eso afecta mucho en la opinión pública, no por una cuestión política, sino por una cuestión... Y también, creo que también no podemos hablar de todo esto sin mencionar que hubo muchísimos despidos, que Xbox tuvo un developer que hizo un juego exitosísimo en Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, ajá. Y luego cerraron el estudio, que fue el que generó más ingresos para Xbox, ¿no? Ajá. En un mismo momento donde tenemos desarrolladores que dicen como, yo quiero hacer este juego que sea de este tamaño y este es el producto y te lo estoy vendiendo así. Sí. Y cumplen exactamente con lo que están diciendo, y eso sienta bien. En la opinión pública, eso te deja con un auténtico buen sabor de boca. Yo podría hablar de 20,000 juegos de este tipo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. O sea, todo esto que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo con ello. Sí lo hicieron, ¿vale? Sacaron un juego a la venta o a la distribución y dijeron, no pretendemos hacer nada más que esto. Sí. Y queremos hacerlo con el corazón, con amor, queremos elaborarlo, queremos, o sea, el objetivo no es
No sé, tal vez el objetivo no es hacernos millonarios, pero es transmitir esto que queremos transmitir, ¿vale? No somos más, no somos esto, no somos más, no somos menos, francamente somos esto, aquí está el videojuego, y eso es muy loable. Ujú. Mi percepción es que no son los únicos. O sea, que Nintendo también lo hizo con Bonanza. O sea, Nintendo también saca un juego muy honesto a la distribución y dicen, a ver, es Donkey Kong. No esperen una gran historia, no esperen, es un chango que va a estar destruyendo piedras, ¿no? Y ahí es donde siento que se le da un sobrevalor a este tipo de planteamientos en la industria indie específicamente, ¿no? Es que véanlos, lo pusieron allá afuera y fueron honestos. Ajá. ¿Y Nintendo no? ¿Y Capcom no? ¿Y Sony no? ¿Y Activision no? Obviamente Activision no. ¡No! La respuesta Activision es no. Y creo que justo eso es, Bueno, es lo que lidera la conversación. Dame un punto de fuga con esto. Ubisoft. O sea, demonios Ubisoft. Me encanta, ¿eh? ¿Cómo adoro Assassin's Creed? Búsquense unos videos ahí en YouTube que hablan de la, ¿cómo le llaman? Así como Ubisoft Presentation versus Reality o Kickoff versus Reality. No recuerdo cómo es pero hablan de todas estas presentaciones de que sirven como, y ese es el problema con una empresa como Ubisoft, ¿no? Que son puros stunts de marketing, ¿no? De miren cómo se va a ver el nuevo Watch Dogs 2. Y estos youtubers se dedican a buscar los videos de cómo Ubisoft presenta el juego versus la realidad ya del producto final. Y dices, ¿qué pacho? ¿No? O sea, ¿qué pasó Ubisoft? No se ve ni la mitad de bien de lo que presentaste en la conferencia de hace 3 años, ¿no? Entonces, obviamente, así como hay estudios mayores que no son francos, que no son éticos con su mercado, también hay estudios menores. Hablamos, claro, totalmente, pero hablamos de este tipo de pues de alguna manera una traición, ¿no? Porque tienes un CEO que sale a decir que Skull and Bones, un juego de piratas, va a ser el primer juego 4A. Y el resultado no le pega a pic. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso impacta muchísimo. Pero, por ejemplo, todo este tema, ¿qué hubiera pasado? Y de hecho, años pasados, ¿cuándo fue el año que ganó Elden Ring? ¿2024 o 2020? Pues el previo a Expedition. Ah, sí, 2024. Nadie dijo nada cuando llegó FromSoft, que es AAA, que tiene esa calidad, pero nunca hubo esta conversación de, bueno, es que Balatro es un juegazo y lo hizo una sola persona. Que es un juegazo. Y por eso vale más que Elden Ring. No. Pero justamente esa conversación no existió porque Elden Ring tiene esa parte, es como haz fama y échate a dormir, ¿no? Sí. Por mucho tiempo, también yo te diría como el otro límite de esta balanza es justo que en una misma competencia esté Elden Ring, un juego de más de 200 horas que le puedes invertir y no acabar la mitad del juego, y Balatro. O sea, sería justo, bajo la misma mirada, juzgar un juego sobre otro. Pues estás hablando de una polémica que viene desde antes de la industria de los videojuegos, porque creo que pasa exactamente el mismo fenómeno con reconocimientos como los Óscares, ¿no? En el mundo del cine. Que últimamente me gustan más los Game Awards que los... Pero bueno, yo soy muy sesgado. Claro, no, espérame, creo que ya los está viendo más gente, ¿no? Sí, muchísima más gente. Mira, a ver, o sea, creo que definitivamente hoy por hoy la industria de los videojuegos, sabemos que tiene un revenue superior a la industria del cine y de la televisión juntas, ¿vale? O sea, la industria de los videojuegos genera mayor riqueza que la industria del cine y de la televisión sumándose. Entonces, en ese sentido,
sí creo que estamos viendo fenómenos en la industria de los videojuegos que son fenómenos sociales que vienen heredados de ejercicios anteriores como el cine o la música, ¿no? Sí, claro. Al día de hoy en los Grammys, ¿no? O sea, también cuánto señor se azotó con como que le dan el Grammy a Bad Bunny, eso ni es música, señor, ya cállese, o sea... Ya escuchó el álbum. Ya cállese la boca, ¿no? Puse a llorar con él. Sí, o sea, ni a Bad Bunny ni al mundo le importa si usted lo considera música o no, ¿no? Ahí está el premio, ¿no? Y creo que eso pasa también con esto, ¿no? O sea, al final es, a ver, a todos los amantes del mainstream, pues no importa que consideren o no consideren si Expedition es bueno o no, le vamos a aplaudir y le vamos a dar su premio. Está bien. Volviendo con esa paradoja, no quería usar la palabra paradoja, pero volviendo con esa paradoja, ahorita mencionabas Elden Ring, juego AAA, ganó juego del año, a mí no me gustó. O sea, no. Y yo respeto. Reconozco su valor. Tu errónea opinión. Gracias. Reconozco su valor. No conecté con él. O sea, no. Y bueno, tú lo sabes, hemos hablado mucho de esto. Jugué Dark Souls, Dark Souls no. Jugué Bloodborne, me encantó, no lo volvería a jugar otra vez. Reconozco su valor artístico. Yo personalmente no conecto con los Souls. Y creo que ahí está el valor de todo eso, ¿no? Te decía que el fin de año pasado, ¿no? De 2025 a 2026, mi Navidad 2025 tiene un nombre único y absoluto, que es Metroid Prime 4, ¿no? Y que desde mi punto de vista, con mi gusto de consumo de videojuegos, fue superior a cualquier otra cosa que haya salido, ¿no? A pesar de que fue súper criticado por la industria y que no va a ganar nada, y no le van a dar nada, y no le va a tener ningún reconocimiento. Pero para mí fue un gran videojuego. Entonces creo que estamos en un punto donde la industria es tan rica, tan amplia, tan extensa, que hay para todos, ¿no? Y por ejemplo, pudimos haber dicho, hace rato mencionaste una marca que, pues, pobrecitos, la están pasando muy mal, Xbox, ¿no? O sea, empezamos... La están pasando mal, pero se siguen disparando en el pie. Claro. Entonces, pero, sí, claro. Pero, o sea, lo que voy es un mal momento. Empezamos el programa y creo que ya tenemos que ir cerrando este primer episodio, producción. Sí, efectivamente. Ya están así como de... Ya córtale, ya. Ya empezaron a hablar de Expedition otra vez. Empezamos este programa diciendo que lo que se lleva el primer trimestre del año es Capcom con todo lo que ha sacado, porque también tranquilos Capcom, o sea, chill, man, o sea, sacaron un Monster Hunter nuevo, sacaron un Resident Evil, sacaron una IP nueva que al parecer va a romper muchos Pragmata, que estamos a nada de que salga, y los reviews de la gente que lo ha podido jugar antes del lanzamiento son muy buenos. Son muy positivos. Muy buenos. Sí. Pero a ver, todo eso sobre el mismo motor gráfico que Resident Evil, el RE Engine, que por cierto no es acrónimo de Resident Evil Engine, es un acrónimo de algo así como Reach for the Moon o algo así. No había pensado eso. No, todo el mundo piensa que sí. Todo el mundo piensa que, al motor gráfico de Resident Evil le pusieron Resident Evil Engine, ¿no? No, es algo así como de Reach to the Moon o una cosa así. Bueno, a lo mejor podemos decir es que el primer trimestre del año le pertenece a Capcom, con todos estos lanzamientos, con un Resident Evil que rompe récords, etcétera, etcétera. Pero habrá mucha gente que esté ahorita con su flor marchitada, ¿no? Y con su nubecita que le está lloviendo nada más a él, y que diga, no, el primer trimestre del año son todos los anuncios de Xbox, ¿no? La renuncia de Phil Spencer. Todo puede ser un Xbox. No exactamente. No exactamente. No quisimos decir eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que lo bueno y lo que nos permite que podamos tener estas pláticas, Miguel, es que hay para todos. Y justo esa es toda la idea de, no solo de este podcast, creo que es la idea de la industria de los videojuegos, y algo con lo que yo estoy muy, muy extremadamente a favor es la intencionalidad. Si tú vas a sacar un juego que es para todos, ya habrá otro momento para hablar de lo que le sucedió a Highguard, en paz descanse. Hablaremos de eso, seguro. Quiso ser un juego para todos. Quiso ser un juego que tenía demasiadas cosas, no tan a profundidad, y como alguien que viene de esports, no, es demasiado para hacer una escena competitiva sana. Pero ese es el chiste. Si tú haces un juego
Haces un Bloodborne que sabes para quién es para alguien que no le importa que se muera 20 veces en algo, lo va a seguir intentando. Y haces un juego como Peak en el que es alguien que termina su jornada laboral y no quiere meterse a League of Legends a que le griten en quién sabe cuántas formas. Quiere ir a jugar con sus amigos y quiere pasar un buen rato. Y creo que la industria de los videojuegos está hecha de conocer la audiencia al que vas a vender. Totalmente de acuerdo, Miguel. En eso sí podemos estar de acuerdo. Totalmente. Entonces, bueno, pues muchas gracias por si llegaron hasta este punto. Muchas gracias. Si llegaron hasta este punto del primer episodio de Presión en X, vayan y chéquense porque Están igual que nosotros. Están igual que nosotros. Entonces, bueno, de verdad, muchas gracias, producción. Gracias, producción. Gracias por muchas animarnos. Gracias. Está por ahí Yusef, nuestro líder académico de la licenciatura en Comunicación Audiovisual, que fue uno de los que más nos estuvo empujando y fue literalmente quien convenciendo. Nos dijo como ten un micrófono. Sí, no, me acuerdo mucho de Yusef ahí en el área académica y estábamos tú y yo en el pasillo discutiendo de esto, ¿no? Y que Yusef fue así como de, ¿se pueden callar en lo que voy por algo para grabarlos, no? Sí, Entonces, sí. Gracias, Pausa, Yus. pausa. Esperemos que esto llegue a buen puerto. Recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al correo electrónico presionax@amerique.edu.mx. Yo fui Salvador Ladaga. Y yo fui Miguel Ángel Peña. Nos vemos en la siguiente.